Hola, hola, yo soy Schaefer, bienvenidos de nuevo a mi canal. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la resurrección de Jesús. Esta semana estaremos hablando de algunos datos también sobre lo que ocurrió después de la resurrección de Jesús y sus discípulos. Light shine bright everywhere we go. Music for the people, making music for the people. Light shine bright everywhere we go. Light shine bright everywhere we go. Algunas veces cuando alguien quiere que una historia o que algún hecho llegue a las personas y todos lo crean, se suele decir cosas increíbles, magníficas del hecho ocurrido, con tal de que la persona diga, ah, sí, miren eso, o ah, sucedió tal cosa, y uno se asombre tanto que uno pueda creerlo. Pero esto no ocurre en la historia de Jesús. Leyendo los evangelios uno se puede dar cuenta de que primero llegan unas mujeres a la tumba. Las mujeres son las que encuentran la tumba vacía y ven que Jesús ya no está allí. 1. Las mujeres judías en aquel entonces no eran tan respetadas, es decir, su voz, lo que ellas decían, no tenían como que mucho valor en la sociedad judía. O sea, que si yo fuera judía en aquel tiempo y yo decía tal cosa, no se me contaba como un hecho verdadero, sino que decían, bueno, pero simplemente o no creían o hacían caso omiso. Es interesante que las primeras personas que vieran que Jesús no estaba en la tumba fueran mujeres y que a ellas se les dijera que fueran a decirle a los discípulos que Jesús ya no estaba en la tumba y que estaba vivo. Número 2 es que los discípulos no creían que Jesús iba a resucitar. Unos se dice que estaban en una casa, que estaban escondidos por temor. ¿Por qué tendrían temor? Pienso que tenían temor a que a ellos le pasara lo mismo, es decir, que se fueran contra ellos por ser los discípulos de Jesús, por recibir las enseñanzas y estar con Jesús todo el tiempo. Jesús se les aparece a sus discípulos y Jesús en verdad tiene que hacer muchas señales para que ellos pudieran identificarlo, pudieran ver que sí, que era Jesús. Incluso la Biblia relata que los discípulos no creían. Muchas veces se nos ha platicado de Tomás y que no debemos de ser como Tomás. Tomás era el discípulo de Jesús que no creía. Cuando Jesús llegó con los discípulos, Tomás no estaba. Y cuando él llegó, los discípulos le contaron que Jesús estaba vivo. Pero él dijo, no, si yo no miro las marcas en sus manos y lo lastimado en el costado, yo no voy a creer. Luego Jesús se le aparece a Tomás y le dice, mete tu dedo en las heridas, mira, si soy yo, qué mal que no hayas creído. Entonces Tomás le dice, oh Dios, Señor. Y entonces Jesús le dice, porque viste, creíste, dichosos los que creen sin ver. Saber estos 3 puntos me gusta mucho porque demuestra que no es una historia fantasiosa o una historia en la que componen todo para que todo case. Otra cosa sería si los discípulos estuvieran ahí en filita esperando a que Jesús resucitara o que todos estuvieran esperando a Jesús que se les apareciera, pero no. Ellos en realidad creo que ni siquiera estaban esperando eso porque unos estaban reunidos. Cuando las mujeres llegaron y les dijeron, Jesús está vivo, ellos dijeron, ah. El hecho de que podamos conocer estas historias demuestra que no está como que todo arreglado para que uno diga, ah, los discípulos creyeron, todo estaba funcionando bien. Creo que somos dichosos porque como dijo Jesús, dichosos los que creen sin ver. Ahora nosotros tenemos todas estas pruebas que al leer nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Tal vez en ese momento los discípulos no creían porque se les había olvidado muchas cosas. Es interesante porque Jesús se les aparece después de que ellos no creían que Jesús había resucitado, creyeron y ellos fueron los que siguieron trabajando. Cuando Jesús ascendió,
ellos fueron los que siguieron trabajando. O sea que tuvo que suceder algo muy impresionante para que ellos dijeran, sí, tenemos que seguir hablando de Jesús. Y fue la resurrección y las pruebas que Jesús les dio a ellos y que ellos nos la transmitieron a nosotros. Venga, salude.